Bendiciones para todos. Sí, usted está acá en compañía de su pastor y amigo Sergio Cabello. Y como siempre, estoy aquí para llevar una enseñanza corta en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Hoy quiero hablar de un versículo que últimamente me ha llamado la atención y le he puesto como quien dice la lupa y lo he visto desde otro punto de vista para poder entender muchas cosas. Es lo que está escrito en Mateo capítulo 11 verso 28. Jesús hablando de varias cosas, dice que Dios lo envió al mundo y que nadie conoce al Padre sino Jesús y que nadie conoce a Jesús sino el Padre y que Jesús a quien quiere, oiga, a quien quiere, da a conocer al Padre. O sea que no es a todo el mundo, a que Él quiere. Y entonces en el verso 28 dice, Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense lo que dice Jesús. Está haciendo una invitación amplia a todo el que está cargado y trabajado. ¿Quiénes son esos? Todo el mundo. Porque hasta los ricos están trabajados, están cargados, los pobres, los necesitados, los enfermos, los angustiados, los deprimidos, los apartados, los que están en ansiedad. Todo el mundo, de una forma o de otra, se siente cargado, se siente trabajado, se siente que no anda bien, que le falta algo, que la situación está dura, está difícil y sin embargo Jesús sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis. No dice si alguno está, sino todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y con todo y eso, como está el mundo, y con esta invitación vemos que no son muchos en comparación al mundo los que vienen a Jesús para ser hechos descansar, para que su vida cambie. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? Hasta que, coordinando ese versículo con otros más que le voy a explicar, entiendo que si Dios no lo hace, nadie lo va a hacer. Fíjese que Dios dice, Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y nadie viene. ¿Por qué? Porque lo que le he estado diciendo en enseñanzas anteriores, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Una persona muerta no hace nada, no busca nada, físicamente hablando, como lo tiren, donde lo pongan, como lo pongan, ahí se queda, está muerto, no puede hacer nada. Y una persona espiritual de igual manera, está muerto espiritualmente para las cosas de Dios, que Dios es espíritu, que hay que agradarlo y honrarlo en espíritu y en verdad. Él no puede, está muerto, solamente Dios en su misericordia es el que puede despertar su espíritu para que voltee sus ojos y venga Jesús y se ha puesto a descansar, como dice la promesa de Jesús, venía a mí todo el que está cansado y trabajado, cargado y trabajado, que yo haré descansar. Entonces me encuentro con Pedro capítulo 1, versos 1 y 2, primera de Pedro 1 y 2, que me da a entender por qué la gente no viene. Es porque la gente, como está muerta, no entiende, está de espaldas a Dios, muerto en delitos y pecados, haciendo los deseos de su carne, siendo dirigidos y llevados por el príncipe de las tinieblas, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo van a obedecer? Por eso es que Dios, si Dios no interviene en la vida de una persona, tocando su espíritu, como dice Efesios capítulo 2 verso 8, que creímos y esto es don de Dios, que la fe que Dios nos dio para creer que de Jesús es el Señor, nos la dio el Señor y que no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo entendí, yo comprendí, yo razoné, yo saqué cuenta. No, la Biblia dice Efesios 2:8 que Dios nos dio fe para creer que Jesucristo es el Señor. Entonces mire lo que dice Primera de Pedro 1:1-2. Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, oiga, sale la primera palabra, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, o sea, por medio y a través y con el Espíritu Santo, porque está en mayúscula, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo el texto, que Dios, según su presciencia, o sea, el conocimiento que Él tiene de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, nos eligió. Oiga bien, nos eligió, elegido según la presencia de Dios. Es decir, que usted no escogió a Dios, yo tampoco. Hay gente que dice que Dios nos escogió, nos eligió porque sabíamos que íbamos a aceptar a Cristo. Eso no es una elección, eso es tomar un resultado de algo. Ah, como yo sé que Pedro, José y María van a aceptar a Jesús, yo lo elijo. No, eso no es elección. La elección es, yo lo tomo porque yo soy Dios. Y entonces, fíjese que lleva secuencia. No es que usted creyó, no es que usted obedeció, sino al revés. Dice que elegido según la presencia de Dios, o sea, con lo que Dios ya sabía que iba a ocurrir en el futuro, en santificación del Espíritu, o sea, por medio del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Es decir, fíjate el orden que pone, yo te elijo por medio del Espíritu Santo en mi conocimiento que tengo del futuro para que obedezca y luego sea rociado con la sangre de Jesucristo. No dice que tú fuiste rociado con la sangre de Jesucristo y empezaste a obedecer. Por eso fue que yo te elegí. No, eso sería torcer, pero bien torcido el texto. Dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios en la santificación del Espíritu Santo para obedecer y luego ser rociados con la sangre de Jesús. Por eso es que cuando Jesús dice, venid a mí, todo el que esté cargado y trabajado, que yo haré descansar, nadie viene. Todos estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros placeres, en nuestras carnalidades, en lo nuestro, de espaldas a Dios, porque Romanos dice que la paga del pecado es muerte y que como todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, es decir, apartados, echados a un lado. Por eso Jesús invita y la gente no viene. Entonces Dios tiene que usar de su gracia, porque eso es gracia, y elegirnos por el Espíritu Santo para que obedezcamos y luego ser rociados con la sangre de Jesús. Después que usted es elegido por Dios, usted entiende muchas cosas, usted obedece y usted es rociado por la sangre de Jesucristo. Vamos a poner un ejemplo humano acá para que lo podamos entender, pero un ejemplo bíblico. La Biblia dice que cuando Dios castigó a Israel por su desobediencia, a través del profeta Jeremías, Dios le dio una palabra que dijo que durante 70 años estarían cautivos los de Judá, perdón, los de Israel del norte, en Babilonia, y que después de pasados 70 años volverían otra vez. Entonces pasaron los 70 años, ciertamente, y miren lo que dice Ageo 1:14. Ajá, bueno, yo antes de leérselo. Entonces la gente viene y regresa nuevamente a su tierra, pero la encuentra toda destruida, la encuentra toda abandonada. Y Dios le había dicho que construyeran su templo. Ciro, que fue el que dio la orden de que volvieran a su ciudad, le dio todo lo necesario para hacerlo. Cuando usted lee Esdras, Nehemías y Ageo, se da cuenta que lo primero que construyeron, que empezaron a construir fue el templo. Pero después hubo oposición de los vecinos y de los que estaban ahí y dejaron de construir el templo. Dios le envía juicio por medio de la lluvia, por medio de la sequía, por medio de peste, por medio de insectos. Ellos no entienden que
que es Dios que le está llamando la atención para que construyan su templo. Y cuando se levanta el profeta Ageo y le dice, todo esto le está pasando porque mi templo está descuidado, porque ustedes hicieron la simiente, le pusieron los fundamentos, pero no han hecho mi templo. Cada quien está haciendo su casa. Dice que cuando ellos escucharon a Ageo, mire lo que dice Ageo 1:14. Ageo dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Fíjese que aún le habían dado la orden para construir el templo. Ciro le había dado la libertad para que fueran a Jerusalén a construir el templo. Ciro le había dado todos los instrumentos del templo que se había llevado Nabucodonosor. Ciro le dio orden y carta para que no lo molestaran y trabajaran. Pero ellos, porque tuvieron una oposición, dejaron de construir. Solamente hicieron los cimientos y se durmieron. Si no es Dios que lo despierta con todo lo que le habían dado, todo lo que le dio Ciro, toda la orden, toda la libertad, todo el dinero, todas las facilidades, ellos tenían su espíritu dormido. La otra versión dice, y Dios los animó. Sea que los haya animado, sea que los haya despertado. Si Dios no ha actuado, no pasa nada. Mis hermanos, en su vida y en la mía, si Dios no actúa despertando nuestro espíritu, animando nuestro espíritu, nosotros no caminamos a la presencia del Señor. ¿Sabe lo que dijo Jesús? No cae un pajarillo a tierra si no es la voluntad de vuestro Padre, y vosotros valéis más que muchos pajarillos. También Jesús dijo, aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. Hechos capítulo 16 dice que Dios nos ha dispuesto a nosotros un tiempo y un lugar donde debemos vivir para que en ese tiempo y en ese lugar nos arrepintamos y busquemos a Dios. Se da cuenta que todo lo que atañe a nosotros, Dios está interesado y Dios está pendiente. Si Dios está pendiente de aún de nuestros cabellos, ¿cuántos tenemos? ¿Usted cree que no va a estar pendiente de su alma para que no se vaya a condenación? Entonces, como todos estábamos muertos en delitos y pecados, de espaldas a Dios, en desobediencia, destituido de la gloria de Dios, y Jesucristo invitando, y nadie iba, Dios en su presencia tuvo que elegir, tuvo que escoger, como dice la palabra en Romano, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, como le dijo a Jeremías, yo te escogí desde el vientre de tu madre, como le dijo a Pablo, yo te escogí desde el vientre de tu madre, como dice Efesios, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 2:8, que Dios nos dio fe para creer y esta fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es decir, Dios tuvo que interceder, así como despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo para que trabajaran en su pueblo, en su templo. Dios ha tenido que despertar nuestro espíritu. Fíjese que la invitación sigue o comenzó desde el Antiguo Testamento, que en Romanos 10:20, Pablo dice, citando a Isaías, dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mire lo que está diciendo Dios. ¿Sabe por qué yo llamé a los gentiles? Porque yo les extendí mi brazo, mi llamado a Israel, a un pueblo rebelde y contradictor. Y como él no me hizo caso, entonces me manifesté a los que no preguntaban por mí, usted y yo, que éramos gentiles, que no sabíamos nada de Dios, ni queríamos nada de Dios, ni nos interesaba nada de Dios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, siendo llevados e influenciados por el espíritu de la tiniebla y los demonios y por nuestros deseos carnales. Entonces Dios se tuvo que manifestar a nosotros y dice,
me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso es lo que hace Dios en su presencia, elegirnos, escogernos, darnos fe para que creamos y obedezcamos que Jesucristo es el Señor y entonces ser rociados por la sangre preciosa del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados y obtener la vida eterna. Isaías dice, el texto que dio Romanos 10, Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por lo que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Se da cuenta? Usted y yo no buscamos nada, no sabíamos nada, no queríamos nada. Pero se presentó Jesús por medio del Espíritu Santo. Nos dieron fe para creer, porque Dios nos eligió, ya que si no nos elige, nos perdemos. Usted dirá, pero entonces eso es injusticia. No, la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. A toda la humanidad nos tocaba morir en condenación. Pero entonces la gracia de Dios, que es perdonar los pecados, como dijo David, bienaventurado del hombre al cual Dios no inculpa de pecado y perdona todas sus transgresiones, eso es gracia, favor inmerecido. Entonces Dios nos escogió. Entonces, ¿qué sucede? Los que son elegidos, escogidos, llamados, apartados, obtienen gracia de Dios. Y los demás, justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la gracia de Dios? Somos elegidos por la voluntad de Dios. Alguien dirá, pero esto no está bien. Bueno, eso es lo que enseña la Escritura. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Fíjese, y con esto cierro, de lo que le he estado hablando de Ciro. Esdras 1:1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, fíjate lo que quiero rescatar es, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. O sea que si Dios no ha despertado el espíritu de Ciro, Ciro no da el decreto de que todos los judíos que estaban en Babilonia regresaran a Jerusalén, que él le iba a dar todos los instrumentos del templo, que él le iba a dar dinero, que él lo iba a ayudar para que reanudaran la construcción del templo. Si Dios no ha despertado el espíritu de Ciro, porque ya lo había dicho con anterioridad en el libro de Isaías, no pasa nada. Todo lo hace Dios. Dios nos creó, Dios está pendiente de nosotros, fuimos escogidos como una nación santa, dice Pedro, apartados, sacerdotes de Dios, para anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No se moleste conmigo, yo lo que estoy repitiendo la palabra en su contexto y en su texto, usted puede verificarla y estar o no estar de acuerdo. Eso se respeta. Lo importante es que si usted me está escuchando porque usted es creyente, usted es de Dios, usted lo quiere aceptar o no, fue elegido, escogido. Usted no fue que entendió, comprendió, razonó, diseñó, porque entonces sería una obra suya y no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la misericordia y la gracia de Dios que en su presencia quiso escogernos, apartarnos y llamarnos. Por eso es que dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 15, que debemos de ser agradecidos. Yo por lo menos estoy agradecido y predico el Evangelio a toda criatura, porque Jesucristo dijo, y predique este Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Verdad? Hablando del bautismo, hablando del discipulado. Así que vamos nosotros a cumplir el mandamiento, porque Pablo también dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Así que, como no sabemos quién es quién, y nos dieron esa bendición de predicar, vamos a hacerlo con gozo y alegría, agradeciendo a Dios que nos haya llamado de las tinieblas a la luz admirable, que no nos pagó con su justicia, que era la condenación, sino que nos llamó por medio de su gracia a estar en el cuerpo de Cristo. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Si este
pequeña enseñanza ha sido de edificación para su vida y en verdad le ha gustado, dele like, compártalo. Si no ha sido de edificación, si no le ha hecho reflexionar, no le dé like, mucho menos lo comparta. Tampoco, si le ha gustado, tampoco le dé like si no lo va a compartir, porque eso es como egoísmo. Me gustó, pero me lo guardo. No, dele like, usted no es responsable de lo que yo estoy diciendo. Dele like y compártalo y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pásalo y bendiciones. Les habló su pastor y amigo Sergio Cabello y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.